Como resumen, pues esto es maravilloso lo que estamos viviendo porque está ilustrando que la investigación mexicana tiene dimensión internacional, es dimensión mundial, pero no hemos hecho una cultura de integrar mejor nuestros esfuerzos. Entonces, realmente son unos genios los que logran exportar y estar en otros países, pero podemos hacer una cultura que empiece a integrar estos esfuerzos. Esta es la idea del Congreso. Es decir, empezar a conocernos y decir, mira, lo estás haciendo bien, juntos lo podemos hacer mejor. Vamos a aprender a trabajar juntos y sobre todo en el tema de investigación que ya planteamos, sí, el gobierno, que no es su prioridad, la investigación, porque la investigación es de largo plazo y el gobierno dura menos tiempo en su ejercicio, pues la investigación es algo que conviene que la empresa, la iniciativa privada, tomen y desarrollen lo que ya estamos haciendo, pero en una manera más organizada, mejor organizada. Entonces, aquí el secreto de esto, y vamos a ir a ver lo de las decisiones correctas, es que la integración de eventos históricos permite un cambio importante, como estamos escuchando. Todo esto te fundamentas en algo de la historia y entonces aprendes y empiezas a plantear diferentes opciones. Si quiero la felicidad de todos, ese es el secreto de la sociedad que funciona mejor, querer la felicidad de todos, garantizo mi propia felicidad. La probabilidad es mayor para mi propia felicidad si yo estoy interesado en que los demás sean felices. Eso, como se explicó hace un momento, en la familia es donde se vive mejor esto, y la mamá es muy importante en este proceso. También el fundamento es la inteligencia colectiva, es lo que estamos viviendo aquí hoy, es inteligencia colectiva. A cada uno de los expositores que estamos oyendo, al integrar estos conceptos, forma parte de inteligencia colectiva. Es base al orden mental y a las redes neuronales. Hoy la aportación es que podemos medir estos dos, orden mental y redes neuronales. Redes neuronales permiten entender mejor cómo funciona la persona y cómo funciona mejor la interacción entre personas. Es entender, con fundamento de estudio de ciencia de la cadena aristotélica. Es matemática, salud, física, metafísica, que luego ya crece a decir, considera la filosofía, una parte de ella es la metafísica aristotélica, que luego Santo Tomás de Aquino lo eleva a nivel de teología, y entonces antes de esto está la teodicea, que es la inteligencia encontrando al ser perfecto. Es decir, hay un creador, pero sería generar dioses con D minúscula, necesidad de ser humano, como vamos a ver en la investigación de la doctora Esther del Río. Y luego, cuando estudias la historia de Israel, pues conoces la revelación de Dios con D mayúscula. Pasamos a la siguiente. Bueno, yo mismo, ¿verdad? Aquí está el resumen que ya habíamos mencionado, también que aclarar. Todo esto está disponible hoy mismo, el lunes lo subimos a la página de internet, y todas las conferencias, y luego tenemos el material, lo subimos para que estén a la disposición de todos y empiece un movimiento a que conozcan muchas más personas toda esta investigación que estamos haciendo en conjunto. Decíamos que la revolución industrial es máquina, electricidad, computadora y la inteligencia artificial, y la aportación de física, estudiando causa y efecto, es Galileo, el padre de la ciencia moderna, Newton, Einstein, y ahora estamos hablando de ecuación de redes neuronales que tenemos la oportunidad de trabajar, y un concepto, la sociedad resuelve los retos. Pero para que eso pase, tengo que tener en cuenta una conclusión muy importante. Yo, buen ciudadano, quito la corrupción. Ese es el secreto. Yo, buen ciudadano, quito la corrupción. Si eso no permea, acepto la corrupción, hago omisión de la corrupción que existe y nunca se va a acabar hasta que toquemos piso. Un ejemplo impresionante es Singapur,
mi esposa y yo lo conocimos en 1970, un profesor universitario ganaba $1 al día como resultado de toda la corrupción que se vivía en estos países. Hoy tocó piso Singapur, hoy es de los más elevados en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque tocó piso en corrupción. Entonces, hoy podemos aprovechar que ya vivimos independencia, reforma y revolución, y que podemos decir México sin corrupción. Quiero vivir en un México sin corrupción. No tengo por qué no vivir en un país donde la corrupción no sea cultura general, no sea en todos lados, en todo momento. México sin corrupción. ¿Por qué? Porque el presidente ha dicho, yo quiero ser un buen presidente. Entonces, quiero quitar la corrupción. Entonces, haz la red neuronal, la inteligencia colectiva, apoya lo que ya estás oyendo, que pocas veces has oído de presidentes. Este último dice, yo quiero ser buen presidente y quiero quitar la corrupción. Pues toma eso como fundamento y lígalo a la sociedad que resuelve los retos y empieza diciendo, yo buen ciudadano, quito la corrupción. Entonces, vamos a hablar a la decisión, que ya está ahí puesto en la parte inferior derecha. La sociedad resuelve los retos. Este es un concepto que, pues yo diría, no tiene nada de novedad, pero a la vez no se vive, y entonces pues es una novedad el decir, oye, tenemos que integrar a la sociedad. La sociedad logra su progreso o su destrucción. La corrupción es destrucción. La pobreza que tenemos, 50% de pobreza en México, es resultado fundamentalmente, principalmente, de corrupción. El líder aporta la visión. Esa es la aportación más importante del líder, la visión de dónde queremos estar. Queremos estar en un México sin corrupción. Esa visión me mueve. Yo, buen ciudadano, quito corrupción, me mueve. Esa es la visión. ¿Qué tenemos que hacer? Motivar. ¿A qué? A la acción. Entonces, al estudiar el caso de M&T con Roberto Malpica, él habló de percepción, diagnóstico, decisión, visión, motivación y acción, que es modificar la realidad con la acción. La decisión correcta, va porque hay dos vías. O la decisión es objetiva o es subjetiva. Si es objetiva, es la inteligencia buscando la verdad, y ahí va tu decisión. Pero si es subjetiva, es buscando la comodidad, el sentimiento, y ahí va tu decisión. Hoy, más que nunca, pareciera que la decisión subjetiva se está promoviendo muy ampliamente en los medios de comunicación, pero la decisión correcta va a la línea de usar el razonamiento, la inteligencia, buscando la verdad, el bien, la belleza, y por eso estamos hablando de las bellas artes. Este es un resumen muy importante, porque en las escuelas de negocio, en el IPADE, te dibujan estas eses diciendo, son ciclos de la humanidad, son ciclos de escuela de negocios, son ciclos de negocios. Si tú identificas 3 de ellos, siempre tienes trabajo. Dije, bueno, pues me viene muy bien, además si vamos a vivir 150 años, pues mejor empieza a ver tus tendencias y define tus posibilidades. Trabajando tecnología de información, es el lado izquierdo. Entonces, una tendencia es cuando llegan las computadoras personales, es una PC en cada escritorio. Eso va a durar 20, 25 años. Luego vendrá el software avanzado con base de datos, líder Oracle, que es la tecnología para enviar el hombre a la luna, que empieza en la década de los 60. Hoy ya está disponible en las empresas. Y luego las redes de empresa y sociales que te llevan a la inteligencia artificial, que es la 4ª transformación industrial. Entonces, hay que comparar la inteligencia artificial con el cerebro humano, es el lado de la derecha. Y decimos, el tema central es información y bioenergía. Ya nos están explicando la sesión anterior, biotecnología. Entonces,
va a ir a estos conceptos, bioenergía. Entonces, en el ser humano, hemos mencionado a la doctora Esther del Río, le dan el premio de la Mujer del Año por 2 descubrimientos de su investigación. Uno es, somos la mejor biocomputadora del universo y somos la más maravillosa base de datos. Estamos formados de agua orgánica viva, cristal líquido y estructurado. Quedó pendiente la parte superior derecha. Ahí es donde entran las redes neuronales. Ahí es donde entra Einstein diciendo E igual mc cuadrada, con participación de otros doctorados en física, diciendo antes de la E pon IG, que es el índice de gravedad con el cual garantizas la estabilidad del átomo, o para nosotros en redes neuronales IM, que es la intención mental, primero de la ley de oro, haz a otro lo que quieras para ti. Entonces, cuando la inteligencia colectiva se da diciendo queremos que se cure tal persona y todos estamos con la red de inteligencia colectiva, verías el cambio. Esa es la parte superior derecha. Y llegamos ya al orden mental. El orden mental, decíamos, es el parámetro que integra mucho de investigación, muchos años de investigación. Entonces, orden mental empieza diciendo espíritu, mente y cuerpo. Es armonizar y desarrollar espíritu, mente y cuerpo. Espíritu, la oración, que ya vivimos aquí con el Ángelus, bellas artes, mente, conocimiento, habilidad y capacidad cerebral, y cuerpo, salud integral, que ya también estamos escuchando muchos conceptos para llevar a este concepto final de salud integral. La capacidad cerebral habla del conjunto de redes neuronales, investigación de Harvard, publicada en Harvard Business Review, que plantea 15 redes neuronales en la cabeza del ser humano, y son 5 grupos: factor humano, fundamento, ético, competitivo y visión. Ahora, podemos aquí ver cada uno de ellos. Julio-agosto 2013 es el Harvard Business Review, tu cerebro funcionando. Aquí están el detalle de las 15 redes, está disponible esto para que lo puedan ver viendo en más detalle. Y luego la red creativa, solo la primera de ellas, porque lo que hemos vivido aquí es creatividad en los nuevos conceptos que se están presentando. Aquí tienen cómo se hace un modelo matemático, hay 15 conceptos para la creatividad, haces tu modelo matemático, lo pruebas, lo mides, lo mejoras y luego ya lo aprovechas. Diríamos, esta es la forma como trabaja Uber, Amazon, Google. Hacen su modelo matemático, alta tecnología de información, prueban todo esto y luego ya salen al mercado. Entonces, el modelo de orden mental son 30 variables. Trabajar las 30 variables, medir las 30 variables, es lo que permite avanzar en esto. Entonces, Roberto Malpica, cuando viene aquí, plantea pues que estábamos trabajando esto. Y ciertamente él presenta en el 2011 toda la investigación que llevábamos en su empresa. Empezamos un poco antes, desde 2007, con su sobrina Ana Caro y la leucemia y todo esto. Orden mental de su organización estaba en 12%. El promedio es 10%, igual que capacidad cerebral. Promedio mundial de uso de todos y cada uno de nosotros anda en el 10%. Puede mejorar, el director de empresa necesariamente mejora esto al 13%, va al IPADE y lo llevan al 18% en capacidad cerebral. Bueno, Roberto Malpica está en 12%. Va al congreso de la doctora Esther del Río, presenta a la empresa, estamos trabajando, sube al 16%. Y luego es víctima de algo pavoroso, que es amenaza de secuestro. Entonces, ir a Estados Unidos, ir a Stanford, es por miedo de seguir viviendo en México. Se paraliza toda la investigación y todo el avance y pues nos quedamos estáticos en relación a su empresa, líder y pionera en estos temas presentados en Congreso Internacional. Diríamos que hasta hoy
se vuelve a presentar su empresa. Tú imagínate, son 5 años que se pierden. Entonces empezamos, retomamos a 16% el orden mental, ya no creció nada. Suerte que no bajó, pero bueno, se quedó en 16. Hoy está en 20%. Entonces, la propuesta es, si el orden mental del grupo de trabajo, empresa, familia, mejora de todos los elementos, ese grupo está en mejor posición, porque tiene oportunidad de entender mejor todo lo que está pasando. Puede percibir mejor, diagnosticar mejor, decidir mejor, mejora su visión, mejora su motivación y la acción se hace más contundente, se hace más efectiva. Entonces, aquí tienen este modelo. Ahora, hicimos medición, tenemos más de 27,000 personas registradas, por eso sabes que la inteligencia colectiva, pues por supuesto que funciona, y funciona de acuerdo a la ley de oro, haz a otro lo que quieras para ti. Entonces, la intención mental es ayudarle al que lo necesite y mejorar mi calidad de vida. Y al mejorar mi calidad de vida también tengo un modelo gigantesco de posibilidades. Entonces aquí tenemos todos los elementos que se miden en este estudio de redes neuronales, las fuerzas, pusimos 5 personas, los 5 grupos, sus promedios, y luego la calificación en red ya valorada, y todos dan arriba de 6 de calificación, 5.87 es el más bajo. Entonces puedes hacer todos estos estudios en base de datos. No tenemos límite, porque tenemos alta tecnología de información y porque hemos hecho modelos matemáticos, corriges los modelos y mejoras y mejoras y mejoras. Tenemos oportunidad muy interesante. Entonces aquí, llevado al primer reto que trabajamos, que es el de salud, puedes ver cáncer, corazón, sobrepeso, VIH, los ojos, la fibromialgia, cómo está de recurrente afectándose redes neuronales. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando en esto y ya decimos, si tus redes neuronales están bien, pues todo esto está bien. Entonces hay que corregir el desequilibrio eléctrico de redes neuronales. Por eso la ingeniería, matemática, física puede ayudar a el desequilibrio eléctrico de red neuronal, que complementa todo lo que se ha hecho, todo lo que se plantea aquí. Entonces, se puede programar redes neuronales. Cuando todo este del Río plantea, somos la mejor biocomputadora, el reto es, bueno, ¿cómo podrías programar? Entonces, trabajamos ella y yo, porque ella ve la parte química y yo veo la parte física. El agua cristal líquido, tiene los dos, las propiedades ópticas de física, de cristal, y está hecho de agua. Es un estado intermedio entre sólido y líquido. Estamos los dos, pero ocurrió que hay un médico en la familia, la doctora Héctor Solórzano del Río, también una persona extraordinaria en investigación, y entonces entre los tres hicimos un libro sobre el agua, cada uno con su perspectiva, y llegamos a esta conclusión: el futuro es el agua programada. Allí hay un futuro impresionante, somos agua, 75%, etcétera, pues el agua programada puede ayudar mucho. Tiene plasma, cristal líquido sensible a estímulos, tiene plasma, que es el cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gas y plasma, y entonces podemos trabajar esto. Bueno, llegamos al tema que tal vez finalmente nos une a todos en las presentaciones del día de hoy, de salud integral, armonizando espíritu, mente y cuerpo. Entonces hemos encontrado algo que pues yo creo que todo el mundo conocía o ha conocido desde siempre: 2 redes neuronales importantes de referencia. Una es la red de calidad de vida, que es la ley de oro, haz a otro lo que quieras para ti. Mi intención mental, ayudar al que lo necesite y mejorar mi calidad de vida. Esa es una red impresionante. ¿Cuál es el cambio que estamos viendo aquí? Que ya hay 27,000 personas integradas en este concepto. Ha tomado 20 años. Pero ya tenemos eso, entonces realmente se puede ayudar pues en lo que se quiera
teniendo un fundamento de 27,000 personas. Pero hay otra red instintiva en ser humano, la red de oración, que es ante cualquier circunstancia, dices, pues existe Dios, recurres a Él, haces oración. Entonces, si hay la respuesta, Dios es infinito, el infinito es nuestro acostado, pues hay una respuesta. Juntas las dos. Don Roberto Malpica, cuando estamos avanzando y presenta con la doctora Esther del Río toda la investigación, la doctora se para a la mitad de la presentación y dice, quiero hacer un alto, porque quiero reconocer que se ha hecho un avance impresionante de decir, se sacan teorías, pero aquí la teoría ya está funcionando en una empresa con gente joven. Este es un cambio muy importante, porque estos congresos pues plantean, sí, testimonios, pero que se pare el director de empresa y presente su testimonio y explique que es rentable todo esto que se hace. Entonces, Roberto, lo mencionaron, ABA, otro proyecto fuera de aquí, en Concepción de Buenos Aires, es una idea de aislar a las personas, vete allá, descansas y te damos capacitación y te damos pues todo lo que él trabaja. Entonces la idea era, y él lo empezó, junto a todos los inventores, descubridores, y eso hubiera pasado aquí si se queda, de decir, oye, ¿qué podemos hacer para llevar a ABA y hacer un museo vivo? Porque ahí van muchos niños. Y entonces fuimos a León, donde está otro genio, el doctor Aureliano Horta, físico, que es el que establece el átomo tiene capas de energía que se pueden aprovechar. Pues eso cambia la humanidad. ¿Por qué? Por la energía. Junto con la doctora Esther del Río, que vamos a ver luego un poquito más de esto. Entonces, miren, el futuro es el agua programada. Nos juntamos Esther del Río, Héctor Solórzano, un servidor, y puedes ver el modelo que plantea la doctora Esther del Río, que es un balón de fútbol, es cuando el agua tiene estructura, y adentro hay un tetraedro que es de plasma. Entonces, cuando mencionan al doctor Masaru Emoto, él toma fotografía de esto, dando un estímulo antes. Si es positivo, la fotografía es muy bonita, y si el estímulo es negativo, la fotografía es horrible, pero te hace ver el impacto de un estímulo mental en el agua cristal. Y a mí me toca pues coincidir con la doctora inmediatamente, porque mi tesis profesional es ese tipo de estructura en el aire. Aquí en el 1960 se le ocurre hacer una estructura en el aire. Yo creo que al día de hoy tampoco. Siempre necesitas, como esta casa, pues un cimiento. Y después estúdiame la casa ya con su cimiento, no me la estudies en el aire por todos lados. Bueno, pues ese es el agua cristal. El agua cristal no tiene cimiento, anda por todos lados en el organismo. Pues la tesis permitió, la doctora y yo, de decir, aquí está un modelo matemático muy similar a lo de usted, pues podemos hacer el de usted. Aquí es ella dando su conferencia. Entonces, en su conferencia, en Mindalia.com pueden entrar, doctor Esther Solórzano del Río, agua cristal, Mindalia, y te dan esta foto del agua cristal. Esta ya no se ve tanto, pero en la derecha sí se ve el tetraedro de plasma. Y luego este caso clínico, que ya lo comentó Benjamín, presenta ella otro de una niña quemada, y con agua cristal, cómo cambia la niña. Entonces, llegamos a yo diría, la parte medular de un sistema que llama ECOR, que es un eco especializado de rayos X, que se usa para las personas que cruzando la aduana quieren saber en la aduana si está llevando droga afuera o adentro del organismo, o si lleva algún arma ahí, y encuentran que salen retratados los centros de almacenamiento de energía. La doctora le debían de dar el premio Nobel, porque esto cambia todo al entender o empezar a entender cómo es que funciona la energía en el ser humano.
Aquí ya nos mencionaron la red eléctrica. Entonces no es que de infiernillo sale la energía y ya te llega a tu casa directamente para que tomes la energía que tú quieras. No, se va a llevar a un centro de almacenamiento y de ahí se distribuye. Igual está el ser humano como posibilidad de analogía. Es decir, sí hay centros de almacenamiento de energía y de ahí usamos la energía que necesitamos en el organismo de acuerdo a lo que necesitamos. Hay 4 centros de almacenamiento en la cabeza y 7 en el tronco. Entonces son 11 que hemos investigado. ¿Cómo? Pues con la doctora Esther del Río diciendo somos la más maravillosa base de datos. Hay información. El chiste es cómo sacas esta información. Entonces, ella termina aquí, pues tal vez se alcance a ver o no, es una cruz de cristales de agua. Ella manda a Europa que le ayuden en glóbulos rojos a que le hagan estudios de agua cristal. Y entonces sale pues una cruz con cristales líquidos. Y entonces ella concluye, todo ser humano en cualquier lugar del mundo tiene esto en su sangre. Por eso es instintivo el decir, busco trascendencia, busco a Dios, busco al ser perfecto. Pues sí, pues la sangre tiene esto. Todo esto lo pueden ver en www.fundacionjoven.org. Ya pueden entrar desde hoy, ya está bastante del segundo congreso, pero queríamos esperar a dar esta plática para hacer algunos cambios, mejoras, y lo subimos y ya tienen ustedes todo esto disponible, pues yo diría el lunes. Ya hoy en la tarde como que ya está muy problemático, pero el lunes ya podemos trabajar esto. Bueno, es el cambio con Benjamín. Tengo que hablar también de las preguntas que hicieron del agua. Entonces hasta aquí es hablar de orden mental y redes neuronales. La conclusión o la propuesta es, con redes neuronales entiendes mejor cómo funciona el ser humano y entiendes mejor cómo interaccionan las personas. Y tienes que eres la mejor biocomputadora del universo, la mejor base de datos, y que redes neuronales lo planteó Einstein, pero no lo desarrolló. Sin embargo, es un genio, anticipa lo que vivimos hoy. Él dice, soy incomprendido por mis colegas en física, él es el mayor físico que ha dado el siglo pasado, y soy incomprendido. El hablar de que la mayor energía del universo es el amor, pues claro que soy incomprendido entre los hombres de ciencia que dicen, no, el amor, pues tantas cosas, pero no está en el microscopio, pues eso no lo tomo en cuenta. Y entonces cuando él dice Dios es amor, pues todavía más. Entonces dices, ¿qué vivimos hoy? Un materialismo cerrado al espíritu. Eso lo anticipa. Entonces por eso todo esto que estamos viendo de investigadores y el arte, pues van a desarrollar esto. Entonces, Luis, ¿dónde anda Benjamín para cambiar la...? Pero mientras podíamos intentar, hay 2 testimonios que son muy interesantes. Uno de Lulú, si quieres venir y presentar esto. Ella nos ha acompañado desde el origen en toda esta investigación y pues puede platicar un poco de las vivencias que ha tenido. Gracias. Acércate. Puedes parar de este lado si gustas y ya. Okay. Hacia este de sí. Sí. Buenas tardes. Pues miren, yo desde el año 2009 que llegué ahí con el doctor Lute por una amiga muy enferma de fibromialgia, habíamos ido con todos los doctores, y que posteriormente le generó otros problemas de salud y bueno, el doctor la sacó adelante. Yo estudié Ciencias de la Educación en el ITESO y estudié investigación. Entonces ante esto dije, no, pues esto no es normal, algo pasa. Y él pues nos explicaba
me acuerdo que llenaba el pizarrón de fórmulas matemáticas, ¿no? Sobre todo esto de las redes neuronales. Pero yo como pedagoga dije, no, bueno, yo esto lo tengo que desmenuzar para poderlo explicar. Finalmente esa es mi profesión, saber explicar. Pero bueno, aquí estamos en el mundo de la informa, porque finalmente estamos hablando de una medicina cuántica. Entonces me di la tarea de hacer un libro. Este es un libro sobre redes neuronales, justamente, para que poder comprender de qué se trata. Y dice que presenta en una forma pedagógica sencilla resultados de investigaciones científicas de la física cuántica, de la bioquímica, de la informa, sobre el pensamiento cuántico, el cerebro espiritual o lo cuántico, el plasma y sus efectos benéficos para la salud. ¿Qué quiere decir esto? Hace un momento preguntaba ¿cuál es su nombre? Cristina. Cuando estaba hablando Roberto Malpica, bueno, ¿esto es cierto o es un placebo o qué pasa? Bueno, el doctor es especialista en ingeniería y él estudia cómo en la torre latinoamericana, para que no se caiga, tiene flujos de energía a nivel arquitectónico, de tal manera que cuando tiembla sale la energía y no se cae. Es decir, no hay bloqueo de energía. Bueno, eso lo traslada al organismo. Los bloqueos que nosotros tenemos son emocionales o son físicos, por diferentes razones. Y lo que él hace, junto con la doctora del Río, es llevar esta ciencia al organismo. Eso es. Y entonces el chaleco, hace un ratito decía, es que tenía imanes. Es que no nada más son imanes. Hay una programación de la informática en el chaleco. No es nada más, no son imanes sencillamente. Entonces, aquí ya es cuando se entra a esta parte de las frecuencias que nosotros tenemos en el organismo y el doctor trabaja con ellas. Y como pedagoga se los voy a explicar muy sencillo. Él tiene las fórmulas, la ciencia, yo se los explico. Einstein dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿cierto? No sé si ustedes recordarán esas bicicletas grandes. Cuando van caminando rápido se ve como un halo de luz. Si no las han visto. Ya no hay tantas, yo me acuerdo que estaba de niña que había unas bicicletas así con las llantas muy grandes. Y cuando camina muy rápido se ve cómo sale la luz, como un halo de luz. Ok, nuestro cerebro es masa. Es masa. Si no, nos hacemos un hoyito aquí y van a ver que sí lo tocamos. Es masa. Y nuestros pensamientos se envían a la velocidad de la luz. Y esta es una investigación de la doctora del Río. Y no solo eso, se envían a la velocidad de la resonancia. Tú todavía no terminas de pensar y ya estás enviando el pensamiento. ¿A dónde se envía ese pensamiento? Dice la doctora del Río, al Creador y a todo el cosmos. Entonces, si mi cerebro, que es masa, envía pensamientos a la velocidad de la luz, genera energía, ¿cierto? Entonces vamos a imaginarnos que aquí es de noche, está totalmente oscuro, y yo enciendo un cerillo de luz, ¿va a iluminar? Sí. Pero ¿qué pasa si todos encendemos un cerillo y lo unimos? ¿Ilumina más? Eso es la red. Porque, por ejemplo, en ese principio de Einstein, vamos a suponer que alguien tiene dolor de cabeza. A ver, ¿quién tiene dolor de cabeza ahorita? ¿Nadie? Nadie tiene dolor de cabeza. Vamos a pensar que alguien tiene dolor de cabeza. Y entonces, yo digo, bueno, yo deseo y tengo la intención de que se le quite el dolor de cabeza. Mi cerebro, que es masa, está enviando un pensamiento a la velocidad de la luz y va a generar energía. Y el organismo, mientras más energía tenga, mejor. Aquí preguntemos solo a la doctora. Cuando una persona no tiene energía, se va. Pero si le pasamos energía, se levanta. Eso es lo que hacen las redes neuronales. Cuando todos nos unimos con una intención dirigida, son muchos cerebros, es mucha masa que envía pensamientos a la velocidad de la luz y que entonces genera un cambio a nivel energético vital que va a repercutir en el organismo humano y en las emociones. ¿Sí? Ok, eso son las redes.
Entonces, estaba yo revisando, cuando yo llegué con el doctor Lute en el año 2009, yo era el número 2300 de la red. Ahorita ya somos más de 27,000. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes quieren pertenecer a esta red? ¿Les gustaría pertenecer? Al pertenecer a esta red, ustedes se unen con la intención. El doctor habló hace un ratito del password, de la clave que nosotros tenemos: salud y calidad de vida para todos. Él decía, quitar corrupción. Ya, de alguna manera enviamos esa información, nosotros no queremos corrupción. ¿Ok? Entonces, yo les propongo dos cosas. Pertenecer a la red. Hay dos formas de hacerlo. La primera, ustedes escribirían en un papelito su nombre y sus padecimientos. Y entonces nosotros, el doctor tiene una base de datos, y toda la gente, las 27,000 personas, todas tenemos la intención de que quien se una cuánticamente a esta red va a tener los efectos de sanación. Lo segundo, les propongo que hagamos un ejercicio ahorita, para que entendamos más didácticamente de qué se trata la red. ¿Les parece? Y si ustedes, los que se quieran unir a la red, escriben los datos, me los pasan, yo después se los mando al doctor y a Gerardo para los datos, pero ustedes todos los días, todas las noches o a la hora que quieran, se pueden conectar. Es como al Face, ¿no? Que tú dices una foto, salió de la sala de pediatría, salieron todos los niños que estaban con ella. No salió nada más Adrián, salieron todos. Entonces yo le dije al doctor, le dije, bueno doctor, dice, bueno, es que yo estaba, será la oración, dice el doctor, es lo que potencializa la red. Y sí es cierto, nosotros estábamos de rodillas, toda la familia. Pero después, la doctora Virginia, médico internista que también con la que trabajamos, su esposo se enferma gravemente del corazón, lo tienen que operar. Y bueno, a los 2-3 días me habla, me dice, se me está muriendo mi esposo. Le está dando una taquicardia tremenda, y la doctora llorando, una mujer fuerte que le dije, doctor, el esposo de la doctora Virginia se está muriendo. Y, ahorita lo metemos a la red. Muy bien, lo metemos a la red. A los 2 días me habla, me dice, mira, yo nada más te quiero decir una cosa. Mi esposo lo acaban de dar de alta, y a los 2 pacientes que estaban al lado los dieron de alta también. ¿Qué está pasando? Son saltos cuánticos. Son saltos cuánticos. Son los famosos campos mórficos que han estudiado, perdone, en changos, allá en África, discúlpenme, pero pues allá estudian los campos mórficos, y entonces se dan cuenta cómo los changos se pasan la información. Este libro es del doctor Juan Francisco Sánchez Cavazos. Él es médico internista y es también graduado en China. Y aquí habla la parte que ocupa la red en el organismo humano. ¿En qué parte del organismo? Trabaja con plasma. En el organismo tenemos melanina, tenemos plasma, tenemos frecuencias, tenemos agua cristal, tenemos gas orbato. Y todo eso es informa, no lo vemos, pero actúa. Vamos a hacer entonces el ejercicio si quieren, y los que gusten pues me pasan sus datos, sería su nombre, fecha de nacimiento. Bueno, vamos a sentarnos bien, les pido que con la espalda bien recta. Este ejercicio no es necesario, es didáctica para que nosotros aprendamos. El doctor Lute ya con su ciencia lo sabe todo muy bien, sabe que no es necesario, pero es para nosotros, para entenderlo, ¿ok? Por favor, las manos deben de estar sobre los muslos de las piernas, hacia arriba, y vamos a pensar, los invito a que en este momento cierren sus ojos, se regalen estos 2 minutitos, se van a sentir muy bien, y piensen en sus pies, que sus pies estén totalmente relajados. Piensen ahora en sus piernas, especialmente en sus rodillas, que estén relajadas. Pongan su atención ahora en su cadera, que esté relajada, en su espalda, acomoden su espalda, que esté relajada. Acomoden sus hombros, que estén relajados, y que sus brazos caigan ligeramente sobre los muslos de sus piernas. Acomoden también su cuello, su cabeza, que esté relajada. Acomoden en este momento los músculos de su cara, que no estén apretados. Vamos a respirar y vamos a sacar el aire. En este momento nos encontramos en la frecuencia
alfa, que es una frecuencia de relajación. Y vamos a unirnos a la red de oración y calidad de vida del Dr. Lute. Y en este momento vamos a pensar en toda la humanidad. Y vamos a desear para todos y cada uno de ellos salud y calidad de vida. Especialmente las personas que están en guerra, las personas que están sufriendo enfermedad, dolor, agresión. Vamos a desear para ellos salud y calidad de vida. Vamos a pensar ahora en nuestro México y vamos a desear la paz. Vamos a desear la paz para todas las personas que en estos momentos están generando violencia porque hay un vacío muy grande en su alma, en su corazón. Y vamos a desear para ellos salud y calidad de vida. Y vamos a pensar en todos los enfermos, en nuestros niños que están en pediatría, en los hospitales. Y vamos a desear para todos salud y calidad de vida. Ahora los invito a que piensen en su familia. Piensen en su familia, sus amigos, especialmente alguien que esté enfermo. Y vamos a desear para esa persona salud y calidad de vida. Por la ley de Newton, cuando nosotros deseamos salud para los demás, se nos regresa en salud. Jesús nos lo dice en su palabra: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Pero si deseamos a otros el bien, se nos regresa en bien. Vamos a desear salud y calidad de vida para todos nuestros familiares, para todo lo que nos rodean y para mí. Piensen ustedes en este momento en algún problema de salud que tengan, ya sea físico, espiritual, emocional, algún problema que tengan. Y todos vamos a desear para todos los que estamos aquí salud y calidad de vida. Somos cerebros que envían pensamientos a la velocidad de la luz y esto genera energía, estabilidad en nuestra célula. Vamos a abrir lentamente los ojos y nos incorporamos. Ok, ¿alguien sintió que se sintió relajado? Sí, relajado, pero también sentía toques. Sí, pues es la energía, ¿verdad? Que como les digo, no lo vemos. Pero ya lo empezó a sentir. Pero él lo sintió. Sí. ¿Alguien sintió calor? Calor. Entonces, miren, son pequeñas manifestaciones externas, pero que en realidad lo que es interno no lo vemos, porque es el mundo de la informa. Estamos hablando de frecuencias, pero existen. Porque ustedes están oyendo mi voz. ¿Dónde está mi cable? El cable de mi boca a su oído. Pero sin embargo me escuchan, porque son decibeles que capta el oído, ¿cierto? ¿Quién me dice cuántos kilos de amor ama a sus hijos? No, entonces no es cierto. Es que hay cosas que no se miden, pero existen. El amor no se mide, pero existe. Es lo mismo. Entonces, esas son las redes. Esta es la red neuronal. Por favor, yo voy a estar aquí. Los que quieran, pásenme sus datos. Los unimos a la red del Dr. Lute y muchas gracias por este momento. Muchas gracias, Lulu. Nona, ¿quieres venir? El último testimonio de Nona, tu pregunta. Dígame. Perdón, a ver Sí. si rápido. Esta red solo sirve para cuestión de salud. No, hay 21 retos ahora. Entonces, cuando vas en toda parte de investigación solo de salud, pues es un reto. Nosotros tenemos 21 retos. Empezamos en salud. Pero quitar corrupción es otro reto. Quitar pobreza, violencia, asalto, robo, secuestro, son retos que puedes resolver con redes neuronales. Ese es el planteamiento que hacemos hoy en relación a redes neuronales. No tienes límite. Trabajamos nosotros en salud y en educación. Definitivamente aquí lo mostraba el doctor, cómo se eleva la capacidad intelectual, es una realidad. Es más lento, ¿verdad? Porque es más fácil quitar un dolor de cabeza a que un niño vaya mejorando, pero definitivamente en los niños es mucho más rápido y en educación, ¿cómo lo medimos? Con las pruebas estandarizadas. Un niño que no podía, las mismas pruebas estandarizadas de la primaria a la secundaria, entra a la red y el niño puede. Eso es lo que hemos estado trabajando. La señorita Ramón Escobar Valenzuela es un ejemplo de hace muchísimos años, antes que trabajamos con Lulu,
que ella llega y a mí me impresionó cuando dice hay una fiesta de fin de año y solo pude tomar 2 quesadillas y me cayeron mal y ya estaba con Ensure mucho tiempo, muchos días. Entonces hoy, aprovechando que vino, pues que nos dé su testimonio. Claro que sí, con mucho gusto, porque sí, yo llegué con el ingeniero pues hace muchos años y en ese tiempo, bueno, voy a empezar a decir que tal vez mis problemas empezaron desde mi nacimiento, porque resulta que a mi mamá la fue a visitar su papá y amaneció su papá con gripa el primer día que estuvo y a los 2 días murió de neumonía. Mi mamá estaba embarazada de mí con 5 meses. Entonces seguro que hubo un desequilibrio en mi persona porque fui enferma siempre con, sobre todo digestivos, dolores de cabeza, dolores de garganta, de huesos, de todo yo estaba muy mal. Y ya llegué yo con el ingeniero cuando ya no podía comer casi nada. Comía, yo no sé ni cómo viví con unas cuantas verduras, porque de veras ya no podía yo digerir nada. Y pues bendito Dios, con el ingeniero, la verdad que yo ahorita, eso fue, llegué, así como les digo, hace como más de 10 años, yo creo, ingeniero. Y ahorita pues ya puedo comer todo. Claro que fue lento, pero de verdad que cuando yo llegué con él, no pesaba, estaba en los puros huesos, estaba muy mal. Entonces ese es mi testimonio, que yo digo que por supuesto que todo funciona muy bien. El agua, los imanes. Así es, gracias. Muchas gracias, Mami. Pues miren, aquí el futuro es el agua programada y personalizada, es el planteamiento de esta presentación. Es un trabajo multidisciplinario, médico, es el doctor Héctor Solórzano del Río, química la doctora Esther del Río y física la parte mía. Entonces, el libro que escribimos, que pues sí se ve el letrero del agua, ¿verdad? Pero luego vienen los nombres de los 3 y fecha, etcétera. Está dedicado a toda la humanidad diciendo el agua es un elemento esencial para nuestra vida. La contaminación destruye la potabilidad y la estructura del agua. Identificado esto por la doctora Esther del Río. Estos diagramas ya lo habíamos visto antes de la tesis profesional, allá está el título, 1960. Hay 81 ecuaciones que ya se generan en este modelo. Con la doctora se generan más ecuaciones, pero se pueden resolver. Es estructura en el espacio, comparable al cristal líquido, y es cuando se hace el invento de la tridilosa, que es ese tetraedro, pero llevado en el espacio, que resuelve el problema que tenemos aquí con estas columnas. Sí, nos dificultan la visibilidad. Entonces, ¿qué es la tridilosa? Es una forma de construir que quita estas columnas. Entonces, es un avance importante. Ese es otro inventor mexicano, el ingeniero Alberto Castillo. Entonces, hizo su patente y a nivel mundial está usándose todavía esta patente. Así es como empieza uno el camino que me tocó a mí para llegar a programar el ser humano. Entonces empiezo con edificio, como explicó Lulú, de decir hay un sismo y que queremos que el edificio no tenga bloqueos de energía y pase el sismo y permanezca la estructura. Pero luego tuve oportunidad de trabajar métodos numéricos para computadora, lo cual va al concepto orden mental. Entonces, la matemática es la ciencia por excelencia para desarrollar orden mental, pero hoy con redes neuronales puedes desarrollar orden mental, es un cambio importantísimo. Son buenas noticias, no necesitas estudiar matemática para desarrollar orden mental. Entonces, esto es 1971, 1978. Pero luego, para explicar computadoras para niños, en un proyecto
que yo digo que pues perdimos. La idea era enseñarle a los niños a pensar. ¿Cómo? Con las primeras máquinas podrías aprender a programar. Los niños. Entonces empezábamos con ejercicios como organiza tu fiesta infantil de cumpleaños y haz tu diagrama de las actividades propias para lograr esto. Y eso lo vamos a pasar a un programa. Eso era lo que trabajábamos con los niños. Es la oportunidad de programar sin límite mental, porque al niño le decías, pues tú imagínate cualquier evento que quieras y haces tu diagrama, lo revisamos y lo podemos programar. Como dice Lulú, pues se dificulta al hombre de ciencia comunicar a otro, pero hablando de fiestas infantiles, pues ya todos nos identificamos ahí porque pasamos por ese evento. Entonces, la doctora Esther del Río habla y dice, bueno, el ser humano, si es la mejor biocomputadora, se puede programar. Sí. Ahora, ¿cómo? No, pues ahí estamos atorados todos. Entonces, ¿cómo? Pues porque somos la más maravillosa base de datos, que es otro nivel, donde en computadoras empieza en la década de los 60 la base de datos por el proyecto El Hombre en la Luna. Y a mí me toca estar precisamente en Estados Unidos haciendo la tesis doctoral cuando es ese evento y ya empezamos a aprovechar base de datos. Hoy apenas se está usando en las empresas, o vamos, es más reciente esto. Entonces, la formación de la base de datos humana ya era más fácil el reto. Es decir, hay el plasma y hay información en el plasma. Son las fotos de Masaru Emoto. Hay una muy interesante que es la canción del Hotel de los Corazones Rotos de Elvis Presley. Entonces, Masaru Emoto vino varias veces aquí a Guadalajara y él mostró un cuarto pequeño, sin muebles y un vaso de agua en el piso y una bocina. Pone la canción. La puede poner en cualquier idioma. Y luego, pues toma el vaso de agua, se va a buscar los cristales líquidos y le toma la fotografía. ¿Y qué sale? Sale un cristal dividido en dos partes, incompletas las dos partes. Impresionante. Pues eso es lo que dice la canción. Elvis Presley rompe relaciones con la persona amada y se va a llorar su tristeza al Hotel de los Corazones Rotos. Pone la canción, toma la foto Masaru Emoto y pues tú ves la foto, pues ahí está. Además, en aquel momento hablaba de más de 10,000 fotografías, o sea que no es que digas, se inventó una foto y bueno, y las 10,000. Entonces, pues la batería se está agotando. Mucha energía. Y paneles solares y todo esto. Pues, ¿qué está pasando aquí? Bueno. Entonces a mí se me ocurrió trabajar programación para quitar la miopía. Yo usaba lentes desde que entré a la universidad, te hacían tu examen y la mayoría con lentes y ahí pues todo el resto de tu vida. Hasta que dije, bueno, si se puede programar, pues tal vez me puedo quitar la miopía. ¿Cómo programo? Bueno, ya sé que la base de datos, ya sé que el plasma. Y entonces hice lo siguiente. Usar los dedos. Dije, muy bien, si yo he enseñado a los niños a programar con instrucciones de sí o no, pues voy a usar el mismo sistema con los dedos. Y como hay una base de datos, voy a identificar qué ejercicio me quita la miopía. Es personal, es mi miopía. Pero pueden usarlo cualquiera y luego vemos si se le quita o no se le quita, ¿verdad? Entonces, te pones los dedos en la cabeza, luego en las sienes, luego a los ojos afuera, adentro, fosas nasales, en las comisuras, los extremos, en el centro, la mandíbula, luego más grande acá y finalmente atrás de las orejas. Haces ese ejercicio. Ciertamente yo cerraba la puerta del baño. Si no, mi esposa me ve haciendo eso y dice, pues, ¿qué le pasa a este? Y lo hacía todas las veces que podía
y finalmente la gran prueba, pues vea que te midan a ver cómo está la miopía. También trabajé astigmatismo y presbicia, que era lo que ya se me había acumulado. Cuando te dicen no necesita lentes, sí se puede programar. Y eso empieza a explicar cuando preguntan de, bueno, ¿cómo se genera el kit? El kit se genera adicionalmente porque se resolvió con este sistema un síndrome de Hunter de un niño de 3 años en Tapalpa. Se le engarrotan las manos, van al centro médico, dicen, pues es un síndrome, se le van a engarrotar las piernas, luego el corazón y se muere. Y cuando se empiezan a engarrotar las piernas, hablan los papás en crisis, hablan con un sacerdote que conoce un convento donde hacen oración y misas, que fue donde fuimos a pedir ayuda por uno de mis hijos con diagnóstico de tumor canceroso en la cabeza. Y se cura, pues sí, ahí está mi hijo, no pudo venir hoy, pero él es un testimonio, de hecho es el primer testimonio de que sí se pueden hacer estas cosas, y luego ya fueron mandando las monjitas otros casos verdaderamente impresionantes, pues que son un misterio. Tú imagínate, estás con este ejercicio y todo esto, y que te llegue el asistente de cocina de las monjitas y dice, 9 médicos del centro médico me dan 1 mes de vida. Y la madre superiora oyó eso y dice, pues, ¿por qué no consideras lo que están viviendo esta familia? Porque pues el muchacho tenía cáncer y ya está bien. Y ahí viene Marta. Y era más dramático porque dicen, 22 días se casa uno de mis hijos. No voy a llegar. Ese es el reto del investigador, que son las preguntas. Entonces aquí es maravilloso, pues salen tantísimas preguntas. Y esa es una pregunta de decir, esta mujer se casa su hijo en 22 días, dije, oye, pues yo quiero ir a la boda, pero pues si estás muerta, pues ¿cómo voy? Mejor que te cures. Entonces ya se curó y ahí vamos a la boda, mi esposa y yo. Pues sí se puede. Entonces, este es un ejercicio. Pero cuando se da este problema del síndrome de Hunter, había muchos médicos, esto ocurre en Tapalpa, que cada semana van de fin de semana y atienden a algunos pacientes, y les mandaron a este niño a decir, oiga, está pasando esto. Y de repente cuando nos hablan, pues sucede que al día siguiente se desengarrotó el niño. Pues claro que eso genera un movimiento en todos. En las monjitas del convento dice, oye, pues yo conozco niños por todos lados que están enfermos y aquí un síndrome se quitó. Pero los médicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, muy inteligentes, dijeron, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Y ahí vienen a verme. Entonces se juntan en mi oficina, eran 15 médicos, llevaban pacientes, pues no cabíamos, y por eso me da mucho gusto que esté aquí Carlos Pérez Villas. Yo pedí ayuda en la Cámara de la Construcción que nos facilitara, y él es un líder en responsabilidad social extraordinario, y ya de ahí generamos cursos y líderes, y fue el líder de homeopatía de la Asociación Homeopática aquí, y ese, cuando trae la homeopatía de China, lo primero que va a vivir aquí es que lo meten a la cárcel. Así estaba la situación en México. Bueno, ya sale de la cárcel y ahora está como director de la Asociación de Homeopatía de Jalisco. Entonces, en la Cámara de la Construcción vivimos esta interacción de ingenieros, arquitectos y médicos, y de ahí sale una propuesta de los médicos. En el futuro, los ingenieros van a curar. ¿Por qué? Porque trabajamos energía, electricidad. Y si un problema es desequilibrio eléctrico de redes neuronales, eso lo puedes corregir. Y ya ves las consecuencias. Ese niño con síndrome de Hunter, con eso se desengarrotó. Sin embargo, médicamente, pues ese niño se va a morir con síndrome de Hunter porque pues ya fue clasificado así o diagnosticado así. Pero en un sentido, ¿qué más da? Pues ahorita anda por todos lados. De hecho, con Carlos vivimos años después ir a Tapalpa a otro evento de ingenieros y arquitectos e invitamos a esta familia que fuera a dar su testimonio. Y ahí anda el niño por todos lados, José Abraham. Entonces,
Los de médicos de la Autónoma dicen, ¿por qué no diseñan un chip? ¿Qué es lo que hoy se hace? Te abren la cabeza y te meten un chip. Y haces frecuencias, así se cura Parkinson el día de hoy con un chip interno. Pero revisamos y dijimos, no, donde le dé infección, pues hasta ahí llegamos. Este congreso tendría lugar en Fuente Grande. Dijo, no, mejor hacemos un chip externo. Y esa es la idea para hacer esto. Es un chip externo que trabaja frecuencias. Lo mismo que el chip interno. Son frecuencias. Y eso es lo que establece Einstein. Trabaja las frecuencias, que es lo que les explica Lulu, que muchísimo mejor que lo que yo puedo explicarles, y con eso puedes resolver problemas. Entonces, el futuro es el agua programada. El testimonio más interesante, diría yo, es que en 1985 hay otro temblor en Ciudad de México tremendísimo. Ya para entonces ya no vivíamos ahí. Después del 57 dijimos, mejor vete a otro lugar. Viene 85, está el Centro Médico Nacional y los bebés están en la planta baja porque mover a las mamás en pisos y etcétera, mejor bebés en planta baja. Viene el temblor, se cae el edificio y quedan ahí 36 bebés. Entonces todo el mundo pues está alarmado con todo el temblor y todo esto, y ahí hay 36 bebés. Empieza la inteligencia colectiva. Es decir, hay dos maneras. Una es rápidamente quitas los escombros, pero destruyes cuerpos. O vas como rompecabezas, quitando vigas y escombros, y llegas a cuerpos enteros. Y ese es el camino que se siguió. Pero toma un mes. Entonces la gran pregunta es, después de un mes, niños sin alimento, ¿cómo van a encontrarlos? Y todo el mundo pensábamos, están muertos. Un mes sin alimento y los encuentran vivos y sanos. Entonces, esa es la pregunta al investigador. Pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es posible que ocurra esto si algo pudiera yo con la inteligencia, con la base de datos, con que somos computadora, explicar qué pasó? Entonces ahí viene otro físico impresionante, Aureliano Orte, y dice, el átomo tiene capacidades o capas de energía que se pueden aprovechar. Eso es lo que vivieron los bebés. Entonces tienes átomos de hidrógeno y de oxígeno. ¿Se puede liberar energía? Pues sí. Energía es todo lo que necesitamos, todo es energía, dice Einstein, es todo lo que hay. Si coincide con las frecuencias de la realidad que usted quiere, pues va a encontrar esa realidad. Pero todo lo que se hace son medios importantísimos para llegar a esa realidad. O sea, toda la investigación que se hace es valiosísima para llegar a esa realidad, investigación que hemos conocido el día de hoy. Entonces, se puede hacer programas para que los bebés beban agua con estructura, porque yo me he hecho una pregunta: ¿cómo es posible que la primera causa de muerte de niños es cáncer? Cáncer infantil. El secreto está en el agua. Aquí lo explicaron. Si la mamá dice, yo ya no te doy el pecho, ¿qué agua va a tomar? Además de que si la leche de vaca no le cae bien y hay que buscar otra, ¿qué agua está usando? La doctora Esther del Río te lo dice. Estamos bebiendo agua sin estructura. Es potable porque las comercializadoras, Ciel, Bonafont, Santorini, pues te dan esto, te la hacen potable, pero no te dan la estructura que se perdió. Eso, cuando el bebé lo vive, toda su energía se está yendo para hacer agua interna. Es vulnerable a cáncer. La pregunta es, ¿y yo bebo la misma agua? Entonces, ahí nada más dejamos la pregunta. Entonces, para ir terminando ya, el desarrollo del orden mental, entendiendo que el futuro es el agua programada,
se acelera diciendo, estamos con Malpica en su empresa desarrollando orden mental. Entonces, empezamos en 12%, llegamos a 16%, viene una crisis de violencia, se queda en 16%, retomamos, ahorita está en 20% el grupo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Ese es un futuro muy interesante a todos, apoyados con toda la investigación que hemos conocido. Entonces, la inteligencia colectiva y redes neuronales son solución. Las redes neuronales individuales son importantísimas, son mis propias redes. Ahí empieza todo. Si yo digo, yo buen ciudadano quito corrupción, esa es mi red individual. Pero si hay muchos ciudadanos en esto, entonces es la inteligencia colectiva. Y lo logramos. Yo casi diría que este sería el objetivo de este congreso. Crear la sensibilidad de que juntos podemos quitar corrupción. Si en lo individual no estamos de acuerdo con la corrupción, pues únete a una red que haga esto. Y eso es lo que se vivió con esos 36 bebés. Había millones de personas diciendo que esos bebés sobrevivan. Y sobrevivieron. Entonces, la sociedad organizada puede resolver hoy 21 retos. Uno de ellos es salud, y como fue el primero, pues hemos planteado aquí más testimonios. Pero realmente hay 21 retos. Decimos corrupción, empleo, educación, violencias, asalto, robo, secuestro, mente criminal, formar líderes, trabajo en equipo de líderes. Todo esto son retos. Y aquí es la parte de la ecuación. Entonces, Aureliano Horta puso en lugar de IME, IG, y es la misma ecuación de Einstein, diciendo, hay el índice de gravedad que da estabilidad al átomo, y por eso no es que estamos aquí de repente, pues ya se fue. ¿Por qué? Pues porque explotó el átomo de hidrógeno o de oxígeno. No pasa. ¿Por qué? Por el índice de gravedad. Entonces, con ese antecedente pusimos IM, intención mental. Y es la misma ecuación de Einstein, y te lleva a la ley de oro, y te lleva a la red calidad de vida, haz a otro lo que quieres para ti. Pero cuando él dice Dios es amor y quieres poner amor en una ecuación, como dijo Lulú, pues amor no podemos, pero sí podemos el número de creyentes. Y entonces la ecuación es IM a la N es MK a la N y KS cuadrado entre E, es la misma ecuación, pero N es el número de creyentes. Hasta ahí hemos avanzado en la ecuación. Pero con eso ya resolvemos un montonal de problemas. Todo lo que hemos resuelto se fundamenta en tener ecuación. Igual que Newton hizo ecuación, igual que Einstein hizo ecuación, redes neuronales tenemos ecuación. En Europa no lo tienen, por los documentos que envían de investigación. Entonces, ¿qué podemos resolver? Pues ahí están los 21 retos. El 11 es importantísimo, son esos 36 bebés. Si son capaces de vivir un mes sin alimento, en realidad tenemos manera, entendiendo ese mecanismo con las neuronales, de resolver la hambruna. No necesitas estar sepultado ahí para decir no tengo alimento, no, pues si andas por todos lados pero tampoco tienes alimento, podemos trabajar esto. Y el agua estructurada, entonces la contaminación es ejemplo de corrupción y destrucción, se ha dicho aquí. El aire contaminado que plantea Dick Wright, el agua contaminada que plantea la doctora Esther del Río. Entonces, el agua actual natural no es potable cada vez y no tiene estructura. Las empresas producen agua potable, pero no agua con estructura. Y beber agua sin estructura explica el cáncer infantil. La pregunta es si el cáncer de adulto tendrá que ver con esto. Y así tienen en la página www.fundacionjoven.org toda la información de estos, y va a estar disponible y mucho más del segundo congreso.
O sea, la idea de futuro es, vengan aquí un grupo privilegiado, pero luego, pues ya fui hace 3 semanas a una entrevista y la vieron 413,805 personas con Octavio Novoa. Entonces, vamos viendo todo esto y ya somos pocos los que venimos aquí, privilegiados de estar en esta reunión, pero puedes accesar a todos. Por eso el proyecto de Crecer Espíritu por vía de arte tiene mucha posibilidad, tiene todas las posibilidades de cambiar no solo México, sino de influir en el mundo. Muchas gracias.